me quedó clara la diferencia entre los conceptos integral e integral definida. Bien. La parte de procedimiento consistía en, dada esta función que estaba acá, calcular dominio corte asíntota. Y después, resolver este límite, hacer un análisis gráfico de esta tabla y completar esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, nosotros, la parte de fundamentación, la tomamos de acá. Porque con una parte de esta parte de procedimentación, nosotros podíamos tomar las 4 unidades, el módulo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Con esto nada más. Entonces, obviamente, el que no hizo bien esta parte, no pudo haber respondido esto. Eso está claro, ¿cierto? Disculpe, ¿Sí? digamos que así va a ser para el recuperatorio también, el segundo parcial. Sí, correcto. Sí, Será sí, lo sí. mismo. Sí, sí, sí. O sea, el enfoque va a ser lo mismo. Las preguntas quizás sean distintas, está bien, pero el enfoque va a ser el mismo. O sea, se va a tomar, nosotros podemos agarrar, en este caso, nosotros tomamos un solo punto para hacer toda la fundamentación. En el próximo parcial podemos tomar 2 puntos para hacer una parte y otra parte. ¿Está Perfecto, bien? gracias. Sí, sí, ¿Sí? gracias. O sea, lo que se tiene que entender es que ¿cómo nosotros podemos determinar que se sabe la materia? Si ustedes tienen un panorama bastante completo de la cuestión. ¿Está bien? Es como que si yo me voy de vacaciones, pongo en el auto todas las chucherías que debo usar en la playa, lleno la heladera y no cargo nafta. ¿Llego o no llego? No, profe, no sé si llega, sale de su casa. ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Entonces, ¿se despertó todo el mundo en hora? Sí. ¿Todo el mundo hizo su bolso? Sí. ¿Todo cargué la heladera con todo? Sí. ¿Tomé todas las precauciones? Matafuego, baliza, la cubierta, todo eso, pero me olvidé de cargar nafta. ¿Llego al objetivo o no llego al objetivo? Y no llego al objetivo. Entonces, a veces, y en la vida profesional, nos va a pasar, pasa, que no basta con completar mucho. A veces necesitamos algo completo. ¿Está bien? Entonces, la parte de fundamentación se tomó con esto, con esta partecita que está acá. Y solamente con la partecita que está acá. Entonces, el que hizo todo esto, supongamos que alguien en la parte práctica no haya hecho esto. Esto lo hizo perfecto, esto lo hizo perfecto, esto lo hizo perfecto, esto lo hizo perfecto. No logra la promoción directa. ¿Por qué? Porque no hizo esto. Y uno me va a decir, che, bueno, pero esto, ok, quizás en suma, haber hecho esto, 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 esto y esto, es más que esto, pero resulta ser que para lograr todo esto, tenés esto. Vamos a un ejemplo en la industria de desarrollo de software. Supongamos que yo quiero hacer una billetera virtual. Construyo una aplicación para
dar de alta los datos, bla, 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 bla. La misma aplicación me va a permitir, a través de un botón pagar, leer un QR. Ese QR puede estar impreso en un papel o me lo puede generar otro componente de software que yo puedo hacer dentro de una computadora o un dispositivo que me genere el QR con la intención de pago. Es decir, cuál es el negocio con el que voy a operar, cuál es el número de terminal que voy a operar, cuál es el monto, cuál es la fecha, todo eso. Construí toda la parte del backend para que exista la comunicación entre la persona que quiere comprar y el negocio y se apruebe una transacción. Ahora, ese software, todo ese proyecto que implica un montón de cosas, un montón de trabajo, si no tiene la aprobación de una entidad regulatoria como el Banco Central, por ejemplo, ¿lo puedo hacer andar? ¿Lo puedo poner en funcionamiento? No. No. ¿Por qué? Porque si se está tratando de una cosa sensible, como el manejo de dinero, necesito sí o sí estar avalado por una entidad regulatoria como el Banco Central. ¿Está bien? Entonces, yo me mandé un proyecto de la hostia, desde lo técnico, desde lo profesional, desde todo, y resulta ser que me falta la firma del Banco Central. Todo ese trabajo se tiró a la basura. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cuál es el camino crítico para llegar al éxito. Eso también forma parte del profesional. Saber cuál es la condición necesaria para llegar al buen camino. ¿Estamos? Entonces, evidentemente, el que no hizo esto, no puede hacer esto. Ahora, la otra pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué implicaba poder hacer esto? Implicaba analizar esta función y sacar los puntos ¿de qué? A ver, leamos la fundamentación. ¿Qué dice acá? Seleccione un punto que no pertenezca al dominio de la función y para el cual no se verifique la existencia de una asíntota vertical. ¿Qué tengo que saber? Tengo que detectar todos los puntos de no dominio. De esta función. ¿Cuáles son los puntos de no dominio de esta función? Mejor dicho, ¿cuántos? Eran dos. Por supuesto que eran dos. ¿Y por qué son dos? Pero lo sacabas con Pascara. ¿Perdón? Porque, primero, ¿cuál es la función principal? ¿Se dan cuenta? No. ¿Cuál es la función principal? Esta. ¿Qué es la función principal? De segundo grado, un polinomio. No. Ahí está. Ahí Vero se rectifica un poquito. Es un cociente.
La función principal es un cociente entre un polinomio de grado 3 y un polinomio de grado 2. Bien. ¿Cuál es la restricción del cociente? Que el denominador no sea 0. Perfecto, que el denominador no sea 0. Entonces, tomo la función denominador y ¿qué hago con ella para saber cuáles son las restricciones de toda la función? Saco las raíces. Saco las raíces, por supuesto. ¿Está bien? Listo, perfecto. Entonces, los puntos de no dominio, ¿quiénes van a ser? Las raíces de esta función denominador, porque hacen que todo este cociente sea 0. Entonces, ya desde el vamos, y tienen que saber eso. El que no sabe eso, o sea, sacar el no dominio como consecuencia de analizar la función principal, no puede pasar análisis matemático. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Quiero ir a la cancha, o quiero ir a un teatro, o quiero ir al cine. ¿Qué tengo que llevar? Plata. No, plata no. ¿Qué me piden en la puerta? El DNI. No, La entrada. la entrada. Ahí está, la entrada. Ya no te cobran más en la puerta. Bueno, no sé. ¿Está bien? No salimos mucho. ¿Está? Pero generalmente yo a los eventos que he ido no me cobran. Tengo que sacar la entrada antes vía Ticketek o lo que sea, ¿sí? Y llevar en el celular el QR y ahí sí me dejan pasar. Pero no te cobran más con plata. Tengo que tener la entrada. Entonces, esto es lo mismo. La entrada a la materia es el dominio de una función. ¿Y por qué será el dominio de una función? ¿Para qué nos servían las funciones? Unidad 1. ¿Para qué nos servían las funciones? Para abstraer situaciones del mundo real, de la vida, del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que saber los puntos donde algo va a fallar, donde algo no se va a dar, un punto donde va a estar fuera de discusión. Y eso es el dominio de la función. ¿Estamos? Es básico. Entonces nosotros dijimos, listo, el que no sepa dominio de una función no puede probar la materia en forma directa. Y cuando vayan al examen final, les vamos a preguntar de distintas formas cuál es el dominio de la función. De dos formas. Una forma analítica, en este caso, y una forma gráfica, en este otro caso. ¿Sí? Entonces yo les pregunto acá, ¿0 pertenece al dominio? No, está clarito. El 0 no pertenece al dominio. ¿Está bien? No pertenece al dominio. Acá, el 0 pertenece al dominio. No. No. Acá, el 3 pertenece al dominio. No. No. ¿Está bien? Ahora bien, si yo acá tuviera este 0 con el puntito lleno, ¿pertenece al dominio? ¿Pertenecería al dominio? Sí. Bien, perfecto. ¿Estamos? Entonces, esa rapidez tiene que existir. Ese pensamiento tiene que existir. Bien, entonces, de estos dos, ¿sí? Hay dos puntos que no pertenecen al dominio. Perfecto. ¿Cuáles son esos puntos? Ahora sí vamos a analizar un poquito. Vamos a ir con el GeoGebra. Y vamos a poner
x cubo menos x dividido x cuadrado menos 4x más 3. A ver. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el punto que sí o sí no pertenece al dominio? Según, vamos a hacerlo bien así, cosa que se exagere la asíntota vertical. Más o menos por acá va a ser. ¿Cuánto es más o menos ese punto? Fíjate hacia dónde tiende. Es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la función principal. Tenemos varias formas de hacerlo. Vamos a poner la función principal y vamos a graficar la función denominador. Ahí está. Ahí está la función denominador. ¿Cuáles son las raíces del denominador? Perfecto. 1 y 3. Listo. Afuera la función denominador. No la vamos a dejar. Vamos a hacer un zoom out. Muy bien. ¿Dónde está la asíntota vertical? ¿En el 1 o en el 3? En el 3. A ver, vamos a ver si es cierto. En el 1 o en el 3. Primero vamos a hacer esto así. Lo vamos a achatar. Y después lo vamos a poner así. ¡Ajá! Perfecto. ¿Dónde está la asíntota vertical? En el 3.3. En el 3. Perfecto. ¿Y en el 1 qué habrá? Si no es asíntota vertical. Porque en el 1 no hay función. Ahí está, Ulises, un hueco. Perfecto. Un punto vacío. ¿Está bien? No es un punto de corte. Fíjate, porque si yo me acerco al 1, ¿sí? No hay un punto de corte. ¿Ok? Pero no hay un punto de corte. Pero claro, che, pero el software me muestra, y sí, claro que el software va a mostrar continuidad. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de puntos hay a la izquierda del 1 y cuántos millones de puntos hay a la derecha del 1? Infinitos. El software, por su naturaleza, no me va a mostrar, porque el software está ejecutando el concepto de límite de forma ¿está? Fíjate, mira el 1 cómo se va armando acá arriba. 1.00005, un 0,9995. Y si yo me sigo acercándome al 1, me acerco, ¿cuántos ceros se van poniendo a la derecha del 1 y cuántos 9 se van poniendo a la derecha del 1,9, del 0,9? Entonces, esto obviamente no lo van a poder hacer con software, pero sí con las herramientas que tienen para demostrarlo. Si yo a esta expresión, habiendo obtenido los puntos de no dominio, ¿sí? Acá se piden cortes y asíntotas. ¿Cómo hago yo para verificar asíntotas? ¿Qué tenía que hacer? Sí, de nuevo. Yo acá pido asíntotas. Tengo el dominio. Y también pido asíntotas. Perfecto. Entonces, ¿cómo verifico yo las asíntotas acá? Depende de cuál querés calcular. Bueno, pero yo ya sé que... El límite Ahí está. Primero, tengo que tomar el límite. de los puntos excluidos del dominio. Claro. ¿Cuántos son los puntos que no pertenecen al dominio? En este, 2. 2 puntos. Muy bien, 2 puntos. Entonces, ¿cuántos límites tengo que calcular? 2. 2. Muy bien. Vamos al 3. Si yo hago operación de paso al límite acá con 3, digo 3 al cubo
27. 27 menos 3, 24. Dividido. 24 dividido. Si yo evalúo esta función en 3, ¿cuánto me va a dar? 0. Perfecto. 24 sobre 0, tomando el límite, ¿cuánto da? ¿Es asíntota el 3 o no? Ya, sí, creo que sí. Es asíntota. Perfecto, muy bien. Vamos al 1. Va. 1 al cubo 1 menos 1, 1, menos 1, 0, dividido, esto, valor en 1 da 0, entonces 0 sobre 0 y determinación. Bueno, esto, yo ya saqué los puntos de no dominio, sé que esto es x menos 1 multiplicado por x más 3. Y entonces esta que está acá arriba, ¿sí? Esta que está acá arriba, x al cubo menos x, va a ser x menos 1, x más 1. Entonces, el x más 1 que está acá arriba se simplifica con el que está abajo, tomo operación de paso al límite de nuevo y me va a dar un número. ¿Hay asíntota en 1 o no hay asíntota en 1? Si el límite me dio un No. número. No. No. Ah, no. Un punto vacío te va a dar. Muy bien, muy bien. Claro, hay punto vacío. Entonces digo, seleccione un punto que no pertenezca al dominio de la función para el cual no se verifica la existencia de asíntota vertical. ¿Cuál es el número que voy a tomar? 1. Ahí está. Ahí tenemos un punto. Haber seleccionado perfectamente ese valor. Obviamente, si ustedes hicieron malo de arriba, chau. Pero bueno, lo tienen que hacer bien. Después, sobre el punto desarrollado anterior, aplique la condición de existencia y límite desarrollando 3 iteraciones. O sea, ¿qué tenía que hacer yo? Una función tiene como límite a L para cuando X tiende a A si se verifica que la diferencia en valor absoluto entre la función y el límite se puede hacer cada vez más chica. Esa era la condición de existencia del límite. No pedí que me escriban la condición de existencia del límite. Yo quería que la apliquen. Es decir, agarrar y poner, listo, el valor 1. Hago un entorno reducido hacia la izquierda o hacia la derecha, muy chiquitito. ¿Por qué? Porque la condición de existencia del límite está dentro del entorno reducido. Entonces digo, bueno, a ver, me acerco a 1, 0,95. Perfecto. Evalúo la función en 0,95, le resto el valor del límite y me guardo ese valor. Primera iteración. Segunda iteración. Me acerco un poquito más. 0,90 y qué sé yo, 0,99. Evalúo la función en 0,99, le resto el valor del límite y guardo ese valor y lo comparo con el anterior. ¿Cómo debe ser ese valor respecto al anterior? Más chico. Más chico. Muy bien, más chico. Me acerco una vez más. 0,999. Evalúo la función principal, es decir, todo ese cociente en 0,999. Le resto el valor del límite. Lo pongo abajo del anterior. ¿Y cómo me debería dar ese valor? Mucho menor que el Mucho menor al 0,05. anterior. Eso tenían que hacer. Y eso lo explicamos y lo vemos en clase con una planilla Excel. No me digan que no se acuerdan. ¿Estamos? Muchos me escribieron cuál era la condición del límite, pero muy pocos fueron los que hicieron esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que quiera ver el examen y no haya hecho eso, por más de que haya escrito la condición de existencia del límite, no tiene sentido que lo vea, porque no es lo que yo pedí. Yo no pedí que expresen la condición de existencia del límite. Yo les pedí que apliquen la condición de existencia del límite con 3 iteraciones, cosa que lo vimos en clase y que está en los videos. Punto número 4. Punto número 3. Redefina la función con el resultado del límite para que sea continua. ¿Qué tenían que hacer? Redefinición de funciones. F de x igual a tal,
si x es igual a 1, entonces la función vale. Entonces la función vale. 1. No, ¿cómo 1? ¿Cuál es el valor del límite de la función cuando esto Radio. tiende a 1? Casi. ¿Listo? ¿Estamos? Si x vale 1, por eso existe la redefinición de la función para que sea continua. Entonces yo agarro, tomo el valor del límite y hago una redefinición de la función diciendo, mira, si x vale 1, entonces la función vale el límite. ¿Por qué lo puedo hacer a eso? ¿Tienen que saber continuidad? Si la función es discontinua en ese punto y tiene un valor de límite, la función es discontinua, pero evitable. Y si es evitable, ¿eso qué significa? Y que yo puedo tomar el valor del límite, se lo encajo ahí donde no está el punto y se acabó la historia. La redefino y punto. En cambio, en la asíntota, ¿qué pasa con la continuidad? No hay continuidad, porque no existe. No, ¿cómo es la discontinuidad? No evitable. No evitable. Entonces, ¿puedo hacer una redefinición? No, no puedo, porque es no evitable. En cambio, acá en el 1 sí, porque tengo valor de límite. Entonces, ¿quedó claro cómo era el tema de la redefinición? Simplemente tenía que agregar a esto punto y coma, x igual a 1 y igual a el valor del límite. Y ya está. Ahí redefiní la función. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer esto, porque si no, si la función no es continua en ese punto, es derivable. No. Para yo derivar, la función tiene que ser continua. Entonces, dada la función redefinida, indique cómo tendría la derivada de la función en ese punto utilizando herramientas geométricas. No pedí cuánto vale la derivada, nada, ¿eh? Yo dije, con una herramienta geométrica, ¿cómo haría para decirme a mí cuánto vale la derivada en ese punto? Habiendo redefinido la función en x igual a 1, claro está. A ver cómo harían. Nosotros habíamos visto de derivadas 3 cosas importantes. El concepto, la aplicación y la interpretación geométrica. De estas 3 herramientas, ¿cuál agarro para responder la pregunta número 4? Interpretación geométrica. La interpretación geométrica. Entonces, ¿qué dice la interpretación geométrica de derivada? La derivada de una función en un punto es igual a la tangente geométrica, separo ese concepto, ¿de quién? De la tangente trigonométrica del punto. Perdón, me equivoqué todo. La derivada de una función en un punto es igual a la tangente trigonométrica del ángulo formado por la tangente geométrica al punto en la curva respecto al eje de las abscisas. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Cómo lo despedazo a eso? Tengo la función. Tengo el punto que ahora sí pertenece a la función porque la acabo de redefinir. En ese punto, ¿qué trazo? La tangente. La tangente. Una tangente, ¿cuál tangente? ¿La trigonométrica o la geométrica? La geométrica. La geométrica, perfecto. Trazo una tangente geométrica, mido el ángulo. ¿Con qué mido el ángulo? Con alfa. Con él. No, ese es el nombre del ángulo. ¿Cómo mido un ángulo? Supongamos que yo dibujo un ángulo en un papel. ¿Cómo mido el ángulo? Con un transportador. Con un Con un transportador. transportador, agarro el transportador, miro el ángulo, ¿sí? ¿Y qué le calculo al ángulo? Los grados. No,
Los grados no. No. O sea, cuando yo lo medí el ángulo, ahí yo tengo los grados. Está bien, eso lo transformo en radianes. ¿Y qué le aplico a ese número en radianes que es el valor del ángulo? ¿No? Ahí está. La tangente trigonométrica. Franco, el arco tangente se calcula cuando yo ya tengo el valor de la tangente. ¿Sí? Para saber cuál es el ángulo. Por eso es una función inversa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me tendrían que haber respondido acá? Y hubo gente que lo respondió. O sea, tomo el punto, trazo una tangente geométrica, mido el ángulo y a eso le calculo la tangente trigonométrica. Ya está. Con eso obtengo el valor de la derivada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se está tomando acá? No estamos tomando más que ustedes reciten, que se recite de memoria o que nos hagan un cuadrantito. Es aplicación pura del concepto. Es la fundamentación. ¿Estamos? A eso tenemos que ir. Que ya lo empezamos a hacer hace unos años atrás, con toda la parte gráfica. Se está tomando exactamente lo mismo que antes. Nada más que ahora, en vez de tener una nota, van a tener dos. ¿Quedó claro? Bien. Reflexionen un poquito todo esto. O sea, yo acá tengo 39 personas, a las cuales les agradezco muchísimo la asistencia. Va a haber gente que no está acá, que va a querer seguir viendo el examen. Bueno, antes de ver el examen tienen que pasar por esta instancia, para que se entienda hacia dónde vamos. Porque si yo muestro un examen, ¿sí? Y no se hizo este punto, lamentablemente, si no hizo bien el resto, o va a quedar regular, o va a tener que ir al recuperatorio. Si yo tengo un examen donde se hizo todo esto bien, ¿sí? E hizo de estas 4, respondió 2, esas son las personas que quedan en instancia de punto estacionario. ¿Estamos? Hay unos 7 dando vueltas por ahí. Bueno, sepan que esos 7 nos vamos a ver más adelante. Pero están en carrera. ¿Estamos de acuerdo? Están totalmente en carrera. Esa es la tranquilidad que yo les quiero expresar a las personas que tienen un 7 en el sistema académico. ¿Estamos? Están en carrera. Los que hicieron todo esto bien, pero respondieron solamente un punto de fundamentación, y bueno, quedan con la regularización. Y los que sacaron más de 7, sepan que son estudiantes que lo hicieron bien, hicieron muy bien la mayoría de esto, y respondieron por lo menos 3 preguntas bien de la fundamentación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Profe, Bien. y una cosa. ¿Se puede, Sí. en el me saque un 8 o nota superior a ese en el segundo parcial, ¿puedo recuperar el primero para obtener la promoción? Sí, directa? claro, por supuesto. Más vale que sí. Sí, claro. O sea, oportunidades van a tener. ¿Está bien? Eso tiene que tener claro. Y lo que sí les pido es que sean lo suficientemente reflexivos como para, si me piden ver un examen, que sea porque tienen una duda real. ¿Está bien? O sea, yo con toda esta explicación ya se tienen que dar cuenta si hicieron algo mal, qué es lo que hicieron. O dónde tienen que ajustar. ¿Estamos?
Sí, profe. Bien, perfecto. Estamos entonces